Dice un dicho por ahí que recordaba, la palabra anima, pero el ejemplo arrastra. Y parece que el amigo presidente no ha entendido esto. Él acaba de pasar una enfermedad y declaró pues, que él no contamina y que no va a usar cubrebocas. Yo creo que es un error que se lo deberían de decir sus colaboradores. Desgraciadamente no tiene colaboradores, tiene servidores. Gente que no es capaz de decirle al presidente que está mal, como podemos estar mal todos y como muchos presidentes han estado mal. Entonces, necesitamos que, como hizo Biden se puso delante de la televisión la vacuna y usa cubrebocas. ¿Por qué? Porque necesitamos ejemplos. La mayor parte de la gente quiere ejemplos. Uno de los problemas del coronavirus es que, aunque tú no lo creas y a pesar de más de 160,000 muertos, hay gente que todavía cree que es un cuento del gobierno. Entonces, tenemos que dar el ejemplo en los medios masivos de comunicación, los altos funcionarios, de usar cubrebocas, y desde aquí pido al amigo presidente que use cubrebocas para que dé el ejemplo. Pero adelante, querías hacerme algunas preguntas en concreto, ¿no? Coincido totalmente contigo, Luis. Me parece que es verdaderamente desafortunado el hecho de que no tengamos un buen ejemplo desde Palacio Nacional, cuando hay mucha gente que sin duda sigue al presidente, cuando hay mucha gente que repite incluso sus acciones, y que bueno, eso finalmente podría ayudarnos a reducir los índices de contagios que tenemos en el país, y que bueno, justamente hoy incluso veíamos esta estadística de Johns Hopkins, ¿no? En donde también el índice de mortalidad en nuestro país ha crecido, y eso a lo mejor también se debe a algunas otras cuestiones, a la falta de atención médica, de pronto una atención médica tardía, que vemos hospitales saturados y demás. Pero Luis, dime una cosa, ¿qué podemos decir con estos ejemplos también de la gestión que se ha tenido de la pandemia? Como mexicanos, ¿estamos solos frente a esta crisis sanitaria? Bueno, mira, primero sería injusto echarle al presidente todo el problema de la pandemia, como también es injusto hablar de que la pandemia tiene la culpa de todo. Hay países, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación de relaciones de Japón y México, y hay una coincidencia, tienen casi exactamente el mismo número de habitantes. Y tenemos con que en Japón, te voy a dar el dato, al 2021, en febrero de 2021, había 6,172 muertos en Japón, con la misma cantidad de habitantes. Y en México, el mismo día que hice la comparación, hubo 161,000 personas muertas por COVID. Es decir, México tiene una mortalidad 26 veces mayor a la de Japón. Esto nos quiere decir que algo anda mal en la forma que estamos combatiendo el COVID. ¿Por qué? Porque no se vale nada más decir México lo está haciendo mal, no, ver cómo lo están haciendo otros países. Y vemos que somos de los que tienen una mayor letalidad en relación a su número de habitantes, de los que tienen más fallecidos entre la gente que trata a los enfermos del COVID. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. ¿Y qué sucede? El grave daño que tenemos es que, vuelvo a repetir, el presidente no tiene colaboradores, tiene servidores, gente que no le hace ver los errores y que nada más trata de darle el avión. Y esto es el principal mal que tenemos, que nuestros gobernantes tratan de quedar bien con el patrón y no con la empresa ni con los clientes que somos nosotros. Por ejemplo, estamos atrasados en camas por cada 100 habitantes. México tiene el lugar 121 de 179 países, mientras que Japón tiene el 4º lugar. Y alguien dice, bueno, pero los japoneses son los japoneses. No, señores. Así es. Los japoneses venían a atender vías de ferrocarril a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Es el camino que ellos tomaron y el camino de estatismo, de empresas estatales, de dictadorzuelos que hemos tenido, que han mantenido al país atrasado. Y esto, como ustedes lo han comentado, está causando daños muy graves a la economía. El año pasado la economía en México cayó ¿Mencionas esta parte? ¿Perdón? Déjame detenerte ahí, porque mencionas esta parte del tema, por ejemplo, de las camas en comparación con México, ¿no? Japón versus México. Sabemos que esta insuficiencia del sector salud pues viene desde hace muchos años, y también hay que decirlo, ¿no? También hay que reconocer que pues nuestro sistema de salud viene adoleciendo de muchas cosas desde hace algunos ayeres, ¿no? Bueno, realmente
Vamos a estar muy lejos de contar con un sistema como el de Dinamarca, como en su momento lo había dicho el presidente, pero ¿no te parece que esta crisis va a profundizarse todavía con el paso de los años? Lo veíamos ahora incluso con estas secuelas del COVID-19 que podría derivar en una problemática mayúscula en esta parte de la salud, ¿no? A ver, ahora tenemos que atender el COVID-19, pero más adelante vamos a tener que atender otro tipo de enfermedades que también van a representar un alto costo tanto para el sistema público, al sistema de salud, como para las familias en sí mismas. Definitivamente, pero hay algo que es importante que tú le dijiste. Los problemas no los crea López Obrador. Hay muchos problemas que ya venían, pero desgraciadamente en lugar de corregirlos se han agravado. Y ahí tenemos que está gastando en lo que se llama inversiones caprichos y salubridad. Por ejemplo, el año pasado se le redujo el presupuesto, mientras al Tren Maya se le aumentó. ¿Qué necesidad hay ahorita de un Tren Maya? Que a mí me gusta la inversión, pero no es necesario. Entonces, hay muchos errores que han duplicado ese mal, que han acelerado ese mal. Y como tú dices, el problema son las consecuencias. En México cada día quiebran más empresas. Somos el país, entre los de la OECD, que da menos apoyos a las empresas medianas y pequeñas. Al contrario, hay un mayor terrorismo fiscal, hay extorsión a las empresas que si no pagan meten a la cárcel a sus dueños, y todo eso está provocando que la inversión caiga. Igualmente, muchas acciones contra empresas en México, como las de la Comisión Federal de Electricidad, están generando que no venga inversión extranjera. Y la inversión extranjera es fundamental para la recuperación de México. No todos los países han perdido vamos a decir, el crecimiento con el COVID. En la misma China, que fue donde surgió el COVID, el año pasado creció en 2020 en 2.3%, mientras México cayó en 8.5%. Y para este año el crecimiento de China se cree que va a ser como el 6%, mientras que nosotros vamos a decrecer como en 4, 5, 6%. Entonces, ¿qué tenemos? Con que algo se está haciendo mal, y esto que se está haciendo mal no tan solo es el COVID, son las decisiones gubernamentales que van a multiplicar la quiebra de empresas, el desempleo, y va a ser tan grave como el COVID esta situación económica. ¿Por qué? Porque muchas personas humildes no van a tener empleo, no van a tener ingresos. Y desde luego, culpables hay muchos a quienes ponen en la lista. Pero el problema es que si el gobierno no cambia estas expectativas negativas, las consecuencias del COVID se van a multiplicar. Si hay expectativas positivas, fíjate México, seguirá viniendo la inversión. Fíjate qué dolorosa realidad. Y se crearán más empleos. ¿Perdón? Qué dolorosa realidad esto que nos comentas, Luis, porque pues sin duda vemos que el panorama no es nada halagüeño, ¿no? Y a ver, justamente hoy el presidente López Obrador salió en la conferencia matutina y después de aparecer y de negar que va a usar el cubrebocas, pues también mencionaba que este año la economía en México va a crecer el 5%, ¿no? Cuando los cálculos estimados son del 3.5%. Yo creo que es demasiado optimista la perspectiva que tiene el presidente en ese sentido. Mira, a esto se le llama técnicamente un rebote, no es crecimiento. Es como si tú te caes en un hoyo 10 pisos y subes 5. Pues no has llegado a lo que estabas, sigues abajo. Entonces, ponle que sea del 5% el crecimiento, bajamos en 8. Esto se llama rebote, un rebote de crecimiento. Pero lo importante es si se puede mantener. En México, entre las expectativas internacionales, está entre los países en donde se espera su recuperación hasta el 2024. ¿Por qué? Por las acciones del gobierno, por la incertidumbre que ha sembrado este gobierno. Entonces, todos los países, vuelvo a repetir, tienen este problema. Los problemas de México no los ha creado el presidente López Obrador, así es, pero los ha agravado con sus decisiones equivocadas, ha asustado a la inversión, porque desgraciadamente los colaboradores, hay gentes que tienen un virus que es peor que el coronavirus. Se llama marxismo virus. Y todas estas personas anteponen la ideología, el odio a la empresa privada a sus decisiones. Y eso es lo que está haciendo un grave daño al país en tiempos de coronavirus. El que tengamos este otro virus que ha infectado a muchos de los que están alrededor del presidente López Obrador. Marxismo virus.
Luis, muchísimas gracias de verdad por esta charla. Mantengámonos al habla porque sin duda este tema es de interés para todos. Realmente qué es lo que va a pasar con el futuro de la economía en el país, con esta crisis que termina agravándose conforme más avanzan los días. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Gracias. Y además te digo esto, la crítica es importante para que haya rectificación. Hay que seguir en los medios de comunicación haciendo una crítica sana para que este país vaya mejor. Hasta luego. Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Luis. Una crítica sana. Ojalá y de pronto se volteara a ver esa crítica constructiva. Ojalá de pronto se pensara en rectificar el camino, pero pues tal parece que la cosa no va por ahí.